Estamos con el Padre Carlos Roseli Almeida, párroco de Nuestra Señora Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa para la Cámara de Freddy Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre el FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Padre, ¿qué habilidades tengo que descubrir que tengo? Bueno, como tú has dicho, el FODA me lleva en primer lugar a la F, fortalezas, y tienes que hacer un examen de conciencia, detectar con humildad, con sinceridad, qué aspectos de tu vida están ayudándote en tu caminar. Eso se llama en el plano humano las fortalezas, y en el plano de la fe se llaman dones recibidos de Dios y que yo tengo que potenciar. ¿En qué se puede destacar uno? ¿Cómo sé que hago mejor que los demás? Vuelvo a lo que te he dicho, haz un examen de conciencia, sé sincero, y es bueno aclarar, no se trata de compararnos, pero sí de conocernos. San Agustín decía: quiero saber dos cosas, conocer a Dios para amarle y conocerme a mí mismo. ¿Qué actividades me resultan más gratificantes y fáciles de hacer? ¿Cómo Eso es es lo que tú tienes que ver en tu conocimiento propio, en esa introspección. Tienes que descubrir qué habilidades tienes. ¿Qué actividad es la que me puede más apasionar y cuáles pueden ser de mi interés? Lo que pasa es que es una pregunta que tiene que ser personal. Yo no puedo hacer acá respuestas. No, pero para desde todos. una cultura básica, en términos generales. Por eso, pues, doctor, escúchame, Ya. presbítero doctor, Sí, tú estás haciendo una pregunta que es personal. ya, Yo no puedo dar una respuesta general a algo que es personal, que es propio. Vuelve a preguntar. ya. ¿Qué actividad es la que más me puede apasionar y cuáles pueden ser de mi interés? Esa pregunta va a mí, yo no puedo responder por Sí. ti. ¿Cuál es la habilidad que más te apasiona? Ya, Para ti. la comunicación, la forma de expresión. Entonces tu pregunta tiene que ser dirigida a mí, no en un sentido general. Sí, bueno. ¿Qué es lo que más me apasiona? Celebrar la misa como sacerdote. ¿En qué áreas o actividades puedo aportar valor? ¿En qué áreas o actividades puedo aportar valor? A ver, yo tengo que responderte como tu sacerdote. Yo como sacerdote tengo que aportar lo propio de un sacerdote, que es llevar a la gente a Dios. ¿Cómo construyo una marca personal, reputación o fama establecida? ¿Cómo construyo una marca personal, reputación o fama establecida? Mira, si tú quieres lograr todo eso, primero como creyente debes de darte cuenta que todo lo que logres es para la gloria de Dios. Sé un buen profesional, sé una persona competente, no seas un mediocre, y estoy seguro que avanzarás en tu camino profesional. Y como dice la canción de Lucerito, pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Claro, está bien, doctor. Sigue. ¿Qué formación o certificación demuestran lo que puedo hacer? Mira, estamos en un mundo muy competitivo y hay diferentes formas hoy en día de certificar la calidad de las acciones. Pero volvamos a lo que has mencionado con el canto. Lo importante es que Dios esté contento contigo, hermano. ¿Qué cosas positivas puedo decir los demás sobre mí? Pueden decir los demás sobre mí. ¿Qué cosas positivas pueden decir los demás sobre mí? Eso depende de cada uno, como te he dicho, tu pregunta es muy personal.
habría que preguntarle a los demás qué piensan de ti. Ya, ¿y cómo puedo sonsacarle? ¿Cómo puedo preguntarle? ¿Cómo puedo explorar con otros lo que ellos piensan de mí? Yo te aconsejo que busques a tus verdaderos amigos, no falsos amigos, que te digan tus verdades. Hay un refrán que dice, si no tienes un amigo que te diga tu verdad, búscate un enemigo que te lo diga. Así que búscate amigos y te dirán tus verdades con caridad. Pero ¿y qué pasa si ellos les cuesta trabajo decirme mis verdades o no me las quieren decir o me salen con una media verdad o con otra verdad que no es verdad? Por eso he hablado de un verdadero amigo. El verdadero amigo te dice las cosas claras en tu cara pelada, así que yo creo que un verdadero amigo nunca te va a vender humo. Pero ese amigo o ese contacto a veces dice las cosas en mi cara pelada cuando de alguna manera tiene bastantes cosas guardadas o está resentido o está indignado o de alguna manera se quiere desquitar. Porque a veces sucede que cuando te quiere desquitar le dice sus 4 verdades, sus 4 pelos en la lengua a la otra persona. Lo que pasa es que estamos hablando de muchos casos. Aquel que se quiere desquitar contigo masacrándote, aquel que no te dice la verdad porque no quiere herirte, aquel que sí te dice la verdad con caridad porque es tu mejor amigo. Entonces te contarás con muchas situaciones y bueno, en esas situaciones que hay variopintas, saca lo mejor, pues, ¿no? ¿Qué cosas ya? Cuando hablo con otros, ¿qué característica personal puedo despertar más interés o entusiasmo cuando hablo con otros? ¿Qué característica personal puede despertar más interés o entusiasmo? Mira, autor, sé tú mismo, sé auténtico y ahí saldrá lo que eres sin maquillaje. ¿Qué cualidades o características puedo tener para superar mis miedos o retos? ¿Qué características o cualidades puedo tener para superar mis miedos o retos? Hay una virtud cardinal muy importante que es la fortaleza. Entonces te respondo concretamente, forja en ti la fortaleza que hará que tengas esa resiedumbre para que no arrugues ante los problemas. ¿En qué valores puedo creer y practicar? Como creyente en los valores cristianos, y todo está en la escritura, en la palabra de Dios. Ahí hay una mina de valores, hay un conjunto de virtudes también que tenemos que practicar. ¿Cuáles pueden ser mis mayores logros? ¿Cómo empiezo a edificar, a construir mis mayores logros? Mira, el mayor logro que vas a tener en tu vida es cuando has sudado la camiseta, te has esforzado, te has sacado la mugre, has superado obstáculos y quizás, escucha, no has logrado el objetivo, pero lo has intentado sacándote la mugre. Los mayores logros en la vida no es sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. No, esa es una frase hecha. El mayor logro, en definitiva, desde la fe es ser santo, hermano. ¿Qué cambios se están produciendo en el mercado, industria, leyes, regulaciones, situación política, económica o social en las que puedo sacar más provecho? En las que puedo sacar más provecho de la coyuntura. Es una pregunta como si fuese un especialista en hacer un diagnóstico mundial. Mira, yo hablo como sacerdote. Estamos en una situación de un profundo relativismo y creo que esto es lo más negativo que vemos en la sociedad. Entonces, en un mundo relativista donde la verdad objetiva no existe, tú tienes que ser una persona de una sola pieza, una persona que busca la verdad, que se aferra a la verdad y que ama la verdad. ¿Esos cambios son fáciles de adaptarse o va a costar trabajo adaptarse? Tú no tienes por qué adaptarte a lo malo. Tienes que asumir que en el mundo hay cosas malas, no te metas en la porquería. Tienes que ser una persona de principios. Los principios son
inmutables, y así avanzarás correctamente en este mundo. ¿Qué tendencia puedo detectar o seguir que podría ser beneficioso para mí? Uno puede ser una veleta. ¿Qué es una veleta? Tú eres una veleta. A ver, la veleta va con la dirección del viento. Tú no puedes ser una persona que se deja guiar por donde va el viento. Tienes que ser una persona de principios. Como tú eres un creyente, tus principios deben estar sólidos, principios cristianos sólidos. ¿Hay algún cambio en mi vida personal que pueda suponer una oportunidad? ¿Está uno más relajado o cómo podría disponer más de mi tiempo? Eso tienes que ver tú en tu horario, tener un plan de vida, y en ese plan de vida tiene que haber, pues, evidentemente el tiempo para hacer tus deberes bien hechos, para la oración también y para descansar de una manera sana. Pero también está el hecho de cómo contribuir al hogar, a la casa, a la familia, claro. Aportar, sumar, ayudar en lo que sea necesario, ¿no? Claro, en ese plan de vida entrará todo eso que has dicho, ¿no? ¿Existe alguna situación en la vida negativa o positiva de la que esté aprendiendo o de la que pueda sacar algún provecho, algún beneficio? En el mundo te encontrarás cosas buenas y malas, positivas y negativas, aspectos que te edifican, aspectos que te interpelan. Tú debes de tener esa capacidad que trae el don de la sabiduría para verlo todo desde Dios. Entonces, lo bueno, imítalo. Lo malo, recházalo y más bien busca ahogar el mal en el bien. ¿Cómo veo alguna necesidad o problema sin resolver en mi industria, mercado o nicho de mercado? ¿Cómo veo o detecto alguna necesidad o problema sin resolver en la coyuntura? Mira, yo no te puedo responder eso porque yo estoy metido en las cuestiones civiles de ese tipo, ¿no? Entonces, tendrías que preguntarle eso a alguien que está metido en los negocios, en las empresas. Y yo como sacerdote te puedo dar un principio, sé honesto y punto, ¿no? Pero esta pregunta se refiere más que todo al hecho de las personas que son capos, tromes, maestros en detectar oportunidades cuando van por su camino, cuando van a algún sitio, algún espacio, algún campo, área de desarrollo, etc. ¿Cómo veo, detecto esas oportunidades? ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta o cuál debe ser mi actitud? ¿La de asombro? ¿La de contemplación? Sí, pues tú mismo estás respondiendo, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Cómo puedo saber que están haciendo algo que otros no están haciendo? Bueno, cualquier persona que tiene cierta capacidad va a darse cuenta que lo que está logrando es algo nuevo, novedoso. Para eso, repito, hay que estar metido en todo el mundo de lo que son los negocios, las empresas, el marketing, cosa que a mí me supera, ¿no? ¿Cómo detecto las novedades? ¿Cómo detectas las novedades? Sí. Le estoy diciendo que cualquier persona con una inteligencia normal va a darse cuenta que hay algo novedoso en lo que estás haciendo. ¿Y cómo creo en la persona y en esa novedad? ¿Cómo creo? ¿Cómo apuesto? ¿Cómo apoyo a la persona y a esa novedad? Bueno, si la persona es honesta y su negocio es honesto y es una persona íntegra, hay que apoyar todo lo bueno. ¿De buenas a primeras o va a costar su tiempo? ¿Va a ser un proceso que va a ir madurando? En la vida todo es un proceso, pero si yo tengo cierta certeza de que la persona es buena, su negocio es bueno, honesto y la persona es emprendedora, apoyemos todo lo bueno.
¿De qué tendencias recurrentes o nuevas puedo beneficiarme o cómo? Todo lo bueno, verdadero y bello hay que asumirlo, hermano, y eso se potencia. ¿Hay alguna tecnología nueva de la cual pueda disponer y sacar provecho? No tengo ni idea porque no estoy metido en el mundo de la tecnología. Me imagino que quien está metido en las redes, está muy metido en el tema de los celulares, sabrá detectar las cosas innovadoras y eso seguramente le ayudará a potenciar su negocio, su empresa, ¿no? ¿Cómo puedo ser influyente en mi industria o nicho de mercado? Ser una persona competitiva y deja de lado un poco el estar comparándote. Decía San Agustín, no le tengas miedo a la competencia, sino a tu propia incompetencia. ¿Cómo puedo ser parte de una red importante en mi sector? ¿Cómo puedo ser parte de una red importante en mi sector? Cuando una persona es buena, cuando una persona tiene la capacidad de desarrollarse en un aspecto, esa persona solita se marketea. Entonces, procura ser el mejor en tu campo, ¿me entiendes? Y tú mismo te vas a marketear, sin necesidad de mucha propaganda. Pero a veces, para ser mejor en mi campo, la calle me enseña, o tengo que tener un mentor, o puedo recurrir a mis padres. Todo lo que ha dicho es válido y todo se armoniza, no se opone. Tus papás influyen, los buenos amigos influyen, tu capacidad propia, por supuesto, es muy importante, un benefactor ayuda, en fin, es todo un abanico. Se aprende en la calle. Por supuesto, pero se aprende a discernir lo bueno y lo malo. Y lo bueno se potencia, lo malo nunca se acepta. ¿Cómo discierno esa partecita, ese pedacito? Pero eso ya lo hemos hablado, ¿no? Estamos hablando No, pero de que tienes la ¿cómo capacidad. se logra un buen discernimiento? Pero eso ya hemos hablado en una entrevista, Sí. del discernimiento, ¿no? Que tú tienes la capacidad, por ser racional, hay una ley escrita en el corazón del hombre, hace el bien, evita el mal, y a eso además se añade la acción del Espíritu Santo que te ilumina y te da, por ejemplo, el don de la sabiduría para elegir lo que agrada a Dios. ¿Qué oportunidades de qué oportunidades de relación profesional puedo aprovechar al conocer a personas importantes para mi carrera? ¿Qué oportunidades de relación profesional puedo aprovechar para conocer al momento de entrar en contacto con personas importantes para mi carrera? Bueno, doctor, te voy a corregir, todos somos importantes, ¿no? Eso de personas importantes no debe estar en el lenguaje ni vocabulario de un cristiano. Todos son importantes. Otra cosa es que haya gente bien situada económicamente o que tenga influencia en algún lugar. Si te conoces con alguien así, pues, y la persona te ayuda, da gloria a Dios y ya está. ¿Hay algún evento, curso, formación o seminario del cual pueda obtener algo? A ver, ¿De qué me todo sirve? lo bueno que veas, curso, taller, seminario, charla, TikTok, Instagram, todo lo bueno, verdadero y bello, acógelo y te va a ayudar a ser un buen profesional. ¿Qué debería cambiar o mejorar de mi carácter o personalidad para ser mejor? Eso lo tienes que responder tú. No, pero en términos generales desde una cultura No, básica. no, doctor, es que... Tu pregunta es personal. Tienes que decir Padre Carlos allí. Haz tu pregunta, pero a mí, dirígemela a mí. Dirígeme, no me hagas preguntas generales porque esas son preguntas generales. ¿Qué debería usted Ya. cambiar o mejorar de su carácter o Ya, personalidad? esa es una pregunta dirigida a mí. Yo no puedo decir, tú tienes que ver qué tienes que cambiar. Bueno, si tú me dices a mí, más paciencia, más orden, tranquilizarse más,
más piedad. Le estoy respondiendo desde mí, ¿no? Ya. Sigue, doctor, que tengo misa. ¿Qué hábitos negativos no me dejan avanzar en mi vida personal o profesional? Esa pregunta va a mí. Yo no ¿Qué puedo- hábitos negativos no le dejan avanzar en su vida personal o profesional? En su El vida? desorden, el querer hacer 1000 cosas al mismo tiempo, el creerme Superman muchas veces, el querer torear todos los toros que se presentan, el pretender que a veces uno quiere ser el salvador del mundo cuando hay un solo salvador que es Cristo. El querer vacunar a todo el mundo Sigue. para que se acabe el coronavirus. Ya. ¿Cuáles son los principales miedos o temores que uno mismo tiene que vencer? Mira, en la Biblia dicen los especialistas de la escritura, 365 veces sale la expresión no tengas miedo. Entonces un cristiano no debería tener miedo a nada ni a nadie, pero siempre cuando hay que lanzarse a un proyecto está, entre comillas, latente el tema del fracaso. Pero hay que apoyarnos en Dios. No te olvides, Romanos 8:31. ¿Qué dice Romanos 8:31? Si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? ¿qué dice Romanos 8:31? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo En Cristo, que me... que me fortalece. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya te respondí, hermano, sigue. Ya. ¿Qué críticas o comentarios negativos han realizado los amigos o colegas acerca de las habilidades o rendimiento? Yo no entiendo esta pregunta dirigida a un sacerdote, pero bueno, es un tema más civil, ¿no? En las empresas, institutos hay colegas y me imagino que hay reuniones de evaluación y hay que recibir con humildad las sugerencias o las correcciones del trabajo en conjunto que puede haber en una empresa. Algunas veces, algunas personas son susceptibles, no toleran la crítica. Claro, si tú me lo preguntas a mí, bueno, yo acepto las críticas, gracias, aprovecho este momento a todas las personas que me han corregido, también pues a veces uno no se da cuenta y es bueno que te digan las cosas con claridad desde afuera, no tenemos por qué enojarnos y cuando uno acepta la corrección con humildad, creo que el Señor se pone muy contento. ¿Es bueno hacer la mea culpa? Recontra, bueno, lo hacemos en la misa. ¿De qué sirve? ¿Cómo me ayuda, me hace bien la mea Primero, culpa? que te ayuda a ser humilde. Segundo, que te ayuda a mejorar. Porque haces mea culpa, significa mi culpa, mi debilidad, mi pecado, mi miseria, pero no me quedo ahí, voy a luchar para mejorar. Ahí es cuando entra el acto de contención y la posibilidad de ser agente de cambio. Por Mejorar el día tras día con la ayuda de Dios. Por supuesto, doctor. Sigamos. ¿En qué área se puede sentir uno vulnerable, uno mismo vulnerable? ¿En qué áreas se puede sentir uno vulnerable? Tienes que decir, padre, ¿en qué área usted es vulnerable? ¿En Yo no qué puedo área? hablar por todo el mundo, hermano. Bueno, ¿en qué áreas usted es vulnerable? Bueno, si hago examen de conciencia, soy vulnerable, por ejemplo, cuando no celebro bien la misa, cuando hago los rezos apresurados, cuando no soy ordenado, cuando pienso que tengo que resolverlo todo yo y me olvido que soy limitado, ahí soy vulnerable, pues yo no soy Dios, ¿no? ¿Qué características pueden afectar negativamente y alejarme de mis metas, de mis logros, de mis objetivos? ¿Qué características pueden afectarme negativamente? Mira, te respondo al toque, hermano. La soberbia hace que te alejes de tu objetivo. Te crees un pequeño Dios, no aceptas correcciones, no aceptas consejos y estás yendo al abismo y sigues yendo al abismo porque no rectificas. ¿Qué tareas puede encontrar difíciles?
Es una pregunta a mí, porque yo no puedo hablar por ti. Sí, ¿qué tareas se pueden encontrar difíciles o pueden parecer difíciles ante los ojos Lo de que cada uno vea en la oración qué cosa es difícil y que pida la gracia para superar eso. Y cuando es difícil, solamente queda trabajar y esforzarse mucho más de lo que sea Queda esforzar. rezar y sacarse la mugre, sudar la camiseta. Oración y acción. ¿Qué experiencias o credenciales relevantes me pueden faltar? Tú verás, pues hermano, tú verás en tu carrera de técnico, de comunicación, de youtuber, tuitero, tú verás qué te falta, ¿no? La cosa es sentirse completo o ser completo, realizado. Mira hermano, nadie es completo. El Salvador solo es uno, Cristo. Dios es infinitamente perfecto. Pero En la vida uno siempre vas a ir busca- mejorando siempre. Uno siempre busca ser un profesional completo, íntegro, integral. Eso es otra cosa, la moralidad, que quede claro, la integridad moral es algo muy importante. Cuando me hablas de completo me estás dando de competencia profesional. Tienes que ser un buen profesional, competente, pero completo. Es un proceso que nunca va a acabar. ¿Y cuándo se llega a ser completo en la vida de uno? ¿En la vejez? ¿En la ¿Sabes adultez? qué, doctor? Vas a ser completo si que llegas al cielo y verás a Dios. Ahí serás bienaventurado, hermano. ¿Y cómo sé si he llegado al cielo y he visto a Dios si estoy muerto? ¿Cómo sé? Oye, esa es una pregunta que está de más. Todos nos vamos a morir, tienes que morir en gracia y con el alma limpia, ¿no? Ya. Ya. ¿Qué actividades puedo realizar hasta el último minuto? ¿Qué actividades puedo realizar hasta el último minuto? Tú te estás preguntando cosas que son demasiado vagas. A ver, si estás con... Pero profundas, padre, profundas. ¿Qué actividades puedes hacer hasta el último minuto? Si estás en UCI y estás con tubos por todo lado, lo que tienes que hacer es un acto de contrición para morir en gracia, así que no llega un sacerdote, ¿no? ¿Hay algún aspecto de la persona que pueda sentir incómodo o me avergüence? Todos tenemos cosas donde está la huella de la fragilidad y la miseria. Y por eso tenemos la vergüenza de mostrar nuestras miserias. O cuando nos equivocamos, y todos nos equivocamos. Y nos hace bien sentir vergüenza porque significa que la conciencia no está anestesiada. ¿Qué habilidades o recursos se tienen que adquirir lo antes posible para poder cumplir con los objetivos, metas? Tienes que conocer lo básico de tu profesión. Si no tienes competencia en tu profesión, no tienes nada. Tienes que ser una persona con conocimientos sólidos de tu campo. Por ahí se empieza. Si yo voy a un médico, yo confío que el médico sabe su profesión. Si voy a un ingeniero para que construya una casa, yo confío que sabe calcular las estructuras. Entonces tiene que haber competencia profesional. ¿Y cómo me enamoro de mi vocación, de mi carisma, de mi carrera, de mi profesión? ¿Cómo me enamoro de mi vocación, de mi carisma, de mi carrera, de mi profesión? ¿Cómo me enamoro? Se supone que ya te enamoraste, por eso has tomado ese camino. Ahora lo que tienes que hacer es formarte y prepararte para ser un buen profesional, y en el camino vas amando más tu profesión. ¿Y qué pasa si lo termino a media caña? A pesar de que lo hago. ¿Qué pasa? Significa que has mostrado falta de constancia y que no tienes perseverancia, y tendrás que analizar por qué no has perseverado, ¿no? Y si en vez de tratarse de mí se ha debido a factores externos, a otras personas, a intermediarios, a injerencias no previstas. ¿Qué hay?
que si en vez de tratarse de mí se ha debido a injerencias no previstas, Por eso a digo, te digo, intermediarios. ¿y cuál es el tema? Y yo no sé la situación de cada uno. No, Entonces, que si al momento de llevar a cabo mi carisma, mi vocación, mi profesión, mi carrera, se ha quedado a media caña debido a la intervención de terceras personas. ya, por eso te digo, mira, no me chamulles a dónde vas. Sí. O sea, ¿a dónde va tu pregunta? No. ¿Qué pasa si... ¿Qué pasa, hijo? Pasará lo que le tendrá que pasar a cada persona en particular. Yo no soy Dios para decirte todas las posibilidades que pasarán. Se ha truncado la carrera, ya pues se truncó. ¿Qué vamos a hacer? También está que aparte de verse o de alguna manera estar vinculado a uno mismo, también está el factor económico, también está el factor familiar, cómo los factores pueden afectar el carisma, la vocación de uno. Bueno, si se ha truncado la carrera, habrá muchos factores que los han mencionado y habrá que ver la forma de salir adelante o buscar una alternativa. Lo que está claro es que uno no puede quedarse con los brazos cruzados y uno tiene que hacer algo por la vida. ¿Y cómo rehago mi vida? Eso tendrá que replantearlo cada uno según su situación concreta. Pero ¿cómo lo planteo? Por eso, de acuerdo a la situación concreta de cada uno, yo no te puedo dar unos principios generales. Tendrás que tú analizar tu situación concreta, familiar, económica, y tendrás que buscar caminos, puertas por donde puedes entrar. ¿Y cómo encuentro esa señal? ¿Cómo encuentro esa clave, ese código, esa pista para saber lo que tengo que hacer? Cuando se te cierra una puerta y tú fracasas, ¿qué haces? Me acerco a Dios, oro, o de alguna manera exploro otros caminos para encontrar otro tipo de gente, otro tipo de ayuda, para encontrar experiencias que me conduzcan a otra alternativa de vida. Pues ya lo has respondido, ¿no? Eso mismo es lo que he estado diciendo en toda la entrevista, ¿no? Sí. ¿Existe alguna situación en la vida personal o familiar que pueda suponer una amenaza? Eso depende de la vida de cada uno, ¿no? Hay personas que encuentran obstáculos donde otros no encuentran. Depende de la situación familiar, de la situación económica, también del país, del lugar. Hay muchos factores que llevan a obstáculos. Pero como tú has mencionado muy bien, rezas, analizas la situación, te esfuerzas y buscarás un camino viable. ¿Cómo enfrento la competencia en el sector? ¿Soy competitivo? ¿Soy trome? ¿Soy un talento? Mira, no te extiendas. Pero también por favor. hay otros Doctor, que compiten conmigo. No debes extenderte demasiado en las preguntas, Ya. porque si no Sí. mareas, pues. Ya. Ya he respondido, hijo. No le tengas miedo a la competencia, sino a tu propia incompetencia. ¿Se debería hacer algo que otros están haciendo? ¿Imitar lo que otros están haciendo? ¿O hacer algo nuevo? ¿O de repente hacer algo que otros no están haciendo? Eso depende de cada uno. Si quieres ser chef, habrá otro chef, pero trata de ser el mejor chef. ¿Qué aspectos externos no dejan llegar a los objetivos? Es que son muchos aspectos, hermano. Son muchos, son muchos. Yo no puedo hablar de un aspecto. Cada caso es diferente, ¿no? ¿Qué tendencias negativas y disruptivas están en juego hoy? ¿Qué tendencias negativas? Bueno, ya he y mencionado disruptivas? que el problema es el relativismo, ¿no? Estamos en una situación donde no existe la verdad, entre comillas. Nadie busca la verdad, estamos en el todo vale y en esa situación de caos moral hay que ser honesto.
¿Y qué es el todo vale? ¿Qué implica el No, todo pues sí, vale? porque eso ya lo hemos explicado, ¿Cómo ¿no? se sale del todo vale? Ya sabemos lo que es el todo vale, ya he hablado del todo vale, es la inmoralidad que hay. ¿De qué se pueden quejar todos en mi sector? ¿De qué se pueden quejar Eso todos? dependerá de cada uno, pues que cada uno vea las críticas que le hacen, ¿no? Hay otras personas centradas en el mismo mercado, objetivo, posición, rol que yo. ¿Qué están haciendo? Cuando hay muchas personas ayudando en el mismo sector, ayudando en el mismo tema, en el mismo asunto, en el mismo meollo, en la misma cuestión. Hay otras personas centradas en lo mismo que yo. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo distribuyo tareas? ¿Cómo distribuyo encargos? ¿Cómo distribuyo responsabilidades? Tú haces esto. Bueno, eso pregunta si no a alguien que es él. gerente, ¿no? Yo no tengo curso de gerencia, creo que hay gente que estudia lo que es gerencia, lo que es organización, cómo hacer organigramas, ¿no? Doctor, tu última pregunta, por favor, que me voy ahorita. Pero en lo básico, ¿cómo se gerencia una tarea, un trabajo, una responsabilidad? Sí, como te he dicho, hay gente que ha estudiado para organizar esas cosas. Tu última pregunta, yo, porque me voy a levantar ahorita. ¿Hay algún estándar profesional relevante que no se pueda cumplir actualmente? No sé responder tu pregunta, de verdad. ¿Hay algún cambio tecnológico que pueda amenazar la posición o profesión? ¿Hay algún cambio tecnológico que pueda amenazar la posición o profesión? Cambio tecnológico. Cambio tecnológico. Si una persona es competente, sabrá conocer los cambios tecnológicos que hay, ¿no? Hemos estado hablando por activa y pasiva de que hay que tener competitividad. Y una persona que tiene competitividad sabe sus rubros y sabe cómo desenvolverse. Bueno, muchas gracias, doctor. Estamos en Todos los Santos, me tengo que ir. Me levanto ya. Bendiciones, doctor. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor la Divina Misericordia de Surco, para la Cámara de Freddy y Armando Romero Paredes.